Vorterix.com. Se sabe que más allá del 9º cumpleaños de Vorterix, que estamos festejando y transitando en el día de hoy, estamos obviamente en una fecha patria muy importante, ¿no? 25 de mayo, la cabeza te lleva a la escuela, necesariamente a la escuela, de las primeras cosas que aprendemos, ¿no? El 25 de mayo, el 9 de julio, esos días donde uno entiende que Argentina casi arranca, ¿no? Comienza cuando sos más chiquitito y el sentimiento nacionalista, obviamente, de escarapelas, un cabildo, la lluvia, la gente, un virreinato, bueno, cosas que sacando la escuela no volvemos a ellas habitualmente, no profundizamos un poco más. Para hacerlo, en el día de hoy, justamente que se cumple un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, vamos a hablar ahora con Nicolás Mogni. Él es docente de historia, investigador, especialista además en América Latina. Tienen junto a Guido Torena un gran podcast que recomendamos muchísimo, que se llama La Historia es un problema. Y le vamos a preguntar unas cuantas cosas a Nico, ya que lo tenemos del otro lado. Hola Nicolás, Dani Jiménez por acá. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, felicidades, primero que nada. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que es, por un lado, festejo de aniversario y segundo, que estamos vivos en Vorterix, porque el estado de los medios en general, la verdad, hoy es para festejar. Y yo lo decía ayer hablando con alguien, creo que el mejor triunfo es la estabilidad, ¿no? Hoy, entender de que ganar y está complicado, por lo menos no perder. Y en ese mismo barco estamos todos acá. Pero, Nico, ¿estoy muy errado si digo que ese primer concepto que tenemos del 25 de mayo es el de la escuela y que de ahí en adelante no sé si volvemos a profundizar para saber qué es real, qué no es real? Es como que tenemos una imagen idílica, ¿no? Sobre el cabildo, lo que pasó ese 25 de mayo. Igual te voy a preguntar muchas cosas, pero después no volvemos a los pasos sobre ese tema cuando somos más adultos. Sí, absolutamente. A ver, lo primero que se nos viene es claramente la escuela y claramente todo lo que viene aparejado alrededor de eso, ¿no? El acto, la gente disfrazada, Sí, vestida de los distintos personajes que habitaban ese mundo del 25 de mayo. Y te voy a decir algo que me ha pasado muchas veces, y es que cuando uno le pregunta a la gente qué pasó el 25 de mayo, es muy difícil contestarlo. Muy poca gente te puede decir así, de una, qué fue lo que sucedió. De hecho, lo primero que sale es la independencia. tal 30 cual. segundos después dice, no, pará, la independencia es el 9 de julio. Entonces, ¿qué pasó el 25 de mayo? Y en estas cosas de los procesos que vos decís, o de la constancia y la estabilidad, palabras que parecen raras a veces escucharlas en nuestro país, celebramos o conmemoramos hoy 111 años de la última vez que un rey, en este caso obviamente extranjero, tuvo poder sobre estas tierras. Es decir, ¿qué se festejaba del 25 de mayo? La primera vez que había un gobierno local en estas tierras. Y hasta ahí. Y eso es lo que uno empieza a pensar cuando habla de esto. Que ahí, obviamente, lo que vos decías, quizá ahí empezando, no es algo que sucedió de un día para otro. Claro. No es algo que ni empezó el 25 de mayo ni terminó ese día. Entonces ahí es donde uno empieza a meterle algunos puntitos extra de condimento que hacen que este evento sea mucho más interesante de analizar. Ahora, Nico, ¿por qué se da en ese momento? Es decir, ¿cómo fueron los movimientos anteriores para que un grupo de gente ya dijera, bueno, estamos medio hinchados las pelotas, vamos a por esto que entendemos que es lo que nos corresponde, que es ser un país libre, soberano, con sus propios ciudadanos y no sosteniendo un rey o un virreinato, que encima está bastante lejos? ¿Y qué es lo que el otro bajó la guardia para que el 25 de mayo se pueda dar? Porque supongo que si había una resistencia muy grande y por ahí se quedaban, porque el poder lo tenían ellos. ¿Qué fue lo que pasó previamente para que se haya tomado la decisión en ese momento y que del otro lado dijeran, bueno, ok, es ahora, nos vamos? Bueno, es sumamente interesante lo que preguntás porque pasaron básicamente dos cosas, ¿no? Por un lado, algo que se venía gestando ya en los últimos 20, 30 años, que era un cambio en la forma en la que se producía, un cambio en la forma en la que se comerciaba en todo el virreinato. Principalmente porque empiezan a surgir un grupo de personas que acá en la zona de lo que era el virreinato del Río de la Plata, se llamaban los hacendados, que es un grupo de personas que tienen tierras, básicamente territorio, que producen algo en sus haciendas y lo venden al exterior. Esos hacendados empezaron a cobrar más poder, empezaron a cobrar más relevancia a nivel de la política local,
pero no podían pesar sobre el comercio que había en ese momento entre Europa y los virreinatos. Bien. El comercio se lo tenía monopolizado España. Era solo una cuestión de España y no podía comerciar yo, por ejemplo, con un inglés, no podía comerciar con un francés. Entonces estos hacendados empiezan a presionar de a poco que se empiece, en cierta forma, a abrir un poco el comercio y se empiecen a abrir las relaciones políticas a las que ellos no podían tener acceso. En ese momento la única forma de tener acceso a la política claramente era si uno pertenecía a las relaciones con la corona y claramente si uno era español. Eso es algo muy raro, que no se dio en todos lados, pero acá no había gobernado otro sujeto que no fuera español. Y ahí cobran un rol no menor los medios de comunicación. De hecho, uno de los más recordados es el grupo que se aúna frente a la figura de Mariano Moreno. Mariano Moreno era uno de estos personajes que estaba teniendo un par de ideas de lo que nosotros llamamos liberales y las empieza a plasmar en uno de los primeros periódicos que se llama El Telégrafo Mercantil. Y te tiro el año solamente para ver los años que pasaron, 1801, es decir, ya unos 9 años antes de que llegue este 25 de mayo del 10, ya empiezan a agitar las aguas diciendo, nosotros acá buscamos algo distinto. Todavía no hablan de Argentina, todavía no hablan de la nación, pero sí empiezan a presionar por buscar un nuevo proyecto. Bien, y una de las claves, como vos decís, es que ese proyecto no se logra implementar hasta que no empiezan a pasar cosas en Europa, ¿no? Cuando empiezan a bajar las guardias los europeos. Una de las cuestiones claves, también recordaremos, y a veces es un problema porque todo lo que es historia lo recordamos solo desde la escuela, es lo que sucede en la Revolución Francesa. Todo lo que yo dije suena muy parecido a lo que pasó en Francia. Es decir, un grupo de personas con intereses económicos y productivos especiales, que llamamos la burguesía, logra tomar el poder en Francia, cortarle la cabeza al rey y empezar a proponer una nueva forma de gobierno que es la república. Eso que pasa en Francia afecta, porque los franceses van a invadir España. Cuando invaden España, todo el reino se queda sin rey, y sabemos que cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta, y entonces en ese momento particular estos grupos que se estaban empezando a juntar es que logran utilizar esa grieta que se estaba abriendo para empezar a meterse en la política local y empezar a plantear recién ahí, un proyecto de país o de nueva sociedad. Ahora, Nico, la gente que vivía acá, bajo el mando del virreinato, ¿a qué cosas no tenía acceso, por ejemplo? Si era un virreinato para decir, che, vayan siendo, los aguantamos más, era algo que mantenían al pueblo medianamente calmado, más allá de ser las autoridades, básicamente, o lo que reinaba acá en el país en ese tiempo. Pero, ¿a qué cosas, por ejemplo, tenían que decir que no tenían acceso o quedaban afuera? No sé si tiene que ver con alguna persecución o mantener el orden. ¿Cómo era esa simbiosis entre el ciudadano de acá, el común, el criollo, y el gobierno español? Bueno, ahí hay que ver que una de las cuestiones tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de los locales. Porque cuando vamos a la cuestión quizá un poco más nacional, no había tanta disputa. Es decir, para los españoles, podríamos decir que había dos tipos de españoles, ¿no? Los españoles americanos y los españoles peninsulares. Es decir, quienes habitaban acá en América no se reconocían como distintos a los españoles, en un principio, ¿no? Después los eventos de mayo van a cambiar mucho. Pero sí, había un problema en términos de poder desarrollarse económicamente. Digamos que las condiciones eran muy parecidas jurídicamente a las que había en cualquier reino, ¿no? Básicamente, si uno tenía propiedades, es decir, era un hacendado, tenía posibilidades de tener recursos, eso hacía que uno tuviera más presencia en la política. Acá estamos viendo imágenes del cabildo. Quienes se ingresan al cabildo son solo aquellos que tienen propiedades, en algunos casos que tienen títulos de nobleza, pero después tenemos todo un escenario, una gran porción de la población, que eran esclavos, que eran miembros de comunidades indígenas, que eran mujeres, que no tenían ningún tipo de acceso a la política. Es decir, todavía no existe siquiera la idea de los ciudadanos. Y espoleando un poco, avisando qué es lo que va a pasar después, esto va a empezar a cambiar
va a empezar a cambiar a partir de los eventos de mayo. Cambia en Francia, obviamente, y cambia acá cuando empieza a aparecer esta idea del ciudadano, de la igualdad frente a las leyes, por más que todavía no se borren las diferencias sociales. Pero empieza a aparecer una apertura política que hasta ese momento no existía. Ahora, Nico, ¿cómo fueron esas 24 horas del 25 de mayo? No te voy a pedir que me reconstruya de las 0 horas porque seguramente no vas a poder, ya que nadie estuvo ahí, vivo al menos. Pero ese día fue, digamos, el corolario de un día anterior donde se armó todo, ya se fogoneaba, porque deben haber sido de las 24 horas más importantes en la historia de este país, más importantes que la del 9 de julio, porque el 9 de julio se sabía que se iba a firmar. Digo, ya está, más o menos se había acomodado, era el día, se iba a hacer la firma ese día, obvio que es importante porque es la independencia, pero acá estamos hablando de un hecho que, lo que decís vos, por ahí no se recuerda bien qué pasó, pero fueron 24 horas vitales para este país. Bueno, sí, de hecho en esto que vos decís, hay muchas idas y vueltas en esos últimos momentos de lo que va a pasar. Creo que se convoca el Cabildo Abierto, se convoca el 22 de mayo, todavía sin saber muy bien qué es lo que va a pasar. Pero sí que hay que decir que en esta imagen que nosotros tenemos de la calle convulsionada, sí, hay un punto que podemos decir que es real. Y estaba convulsionada, no solo, digo, tenemos la célebre frase del pueblo quiere saber qué pasa, ¿no? No solo en ese punto, sino que estaba convulsionada a niveles que la gente estaba armada. Bien, estaba con armas. Porque previo, unos años antes, ¿no? Entre 1806 y 1807, esta zona recibe 2 invasiones inglesas. Recordemos, los ingleses tuvieron 3 meses a cargo del gobierno en Buenos Aires. Y eso hizo que la comunidad de Buenos Aires se armara para defenderse de esas invasiones y además generara como un recelo, es decir, como el virrey se escapó, no nos defendió de las invasiones, España no mandó tropas para defendernos de las invasiones, nos tuvimos que defender nosotros y entonces el clima estaba caldeado. Y estaba tan caldeado en esas jornadas del 24-25 de mayo, que la primera junta de gobierno que se elige el 24 de mayo, no el 25, esa primera junta de gobierno conservaba aún en la cabeza al virrey Cisneros. Bien, se dice, ¿qué pasó con esto? Cayó el rey, todos los cabildos de todo el reino, ¿no? En Sevilla se estaban haciendo juntas, también se hacían acá, se hicieron en Montevideo, se hizo una junta en Caracas, en Bogotá, en todo el reino se estaban haciendo juntas. Entonces el virrey dice, ya que yo soy el virrey, también voy a presidir la junta. Y ahí es lo interesante en estas 24 horas que vos decís, porque cuando la gente se entera y la sociedad se entera que todavía Cisneros iba a seguir comandando la junta, se le paran de armas. Claro. Y lo presionan y le dicen, mirá, si vos no renunciás a la presidencia de la junta, acá va a haber lío. Y hay un discurso muy famoso de Beruti, que nos acordamos también del acto de French y Beruti, como esos que estaban en la plaza organizando todo. De hecho, digo, el nombre lo dice todo. Comandaban una legión que se llamaba la Legión Infernal. Y estaban en la plaza seleccionando quiénes podían entrar y quiénes no al cabildo. Digo, la cosa era picante, no era una cosa tranquila, hay una reunión ahí en el cabildo, estamos todos esperando, sino que lo que pasaba ahí adentro no era menor. Y cuando se enteran, insisto con esto, que Cisneros va a seguir, Beruti le dice, ¿renunciás? Porque yo tengo a toda la gente en la plaza preparada para entrar al cabildo. Digo, una presión que nace, de la convicción porque lo que iba a venir después no era simplemente gobernar una junta de gobierno. Se estaban preparando para el escenario de sostener un gobierno local y eventualmente una independencia. No se sabía si les iba a dar la fuerza para sostener la independencia, pero en ese primer momento la idea era sostener un gobierno local. Así que hay que decir que fue realmente picante, mucho más de lo que a veces recordamos de los actos escolares, ¿no? Claro, y Cisneros dijo, ok, volveré en 180 años en forma de privatizaciones, ¿no? Dijo, me voy ahora, pero os privatizaréis más adelante. Se tomó el palo, escapó, la hizo bien y después regresó. Ahora, Nico, otra cosa de la que no se suele hablar mucho,
¿Cómo fue la presencia de la mujer? ¿Cómo entra la mujer en este caso dentro del 25 de mayo? Porque, viste, lo que se ve son todas calles, ¿no? Saavedra, Catelli, Beruti, pero no sé si porque no las había en esos lugares de poder, porque si estaban abocadas a otro lugar, digo, hay que entender que era la sociedad de 1810, ¿no? Ya estamos hablando de las cavernas, la sociedad de 1980, imagínate la de 1810. Pero ¿cómo fue el rol de la mujer, si es que fue muy activo? Bueno, lo que hay que decir primero es que no podemos desde hoy inventar roles. Como bien decís, la sociedad de mayo de 1810 era una sociedad absolutamente machista, por ponerlo en nuestros términos. Claro. Es una sociedad donde políticamente la mujer es muy difícil lograr tener un rol de relevancia. No obstante esto, hay que decir que igual hubieron mujeres que participaron en distintas situaciones y con mucho protagonismo, y que también se las recordó poco a posteriori. Insisto que, al Cabildo no entró ninguna mujer, en ese caso mostraba cómo la sociedad de la época vivía, la política era una cuestión de hombres, estos hacendados eran todos hombres, y a nadie se le cruzó en ese momento la posibilidad de que sea una mujer la que dirigiera el Cabildo, por ejemplo. Al día de hoy cuesta, ¿no? Contemos cuántos presidentes varones tuvimos y cuántas mujeres presidentas tuvimos, y nos vamos a dar cuenta que eso es algo muy moderno y es un cambio muy, muy actual. Pero sí hay que decir que quizá los roles más relevantes fueron en el momento que hubo que sostener lo conseguido en mayo de 1810, es decir, en los momentos de la guerra. Y Nico, fue una revolución, sí, por lo que se entiende, ¿no? A través de los años, o la primera mirada, si es que no volvés hacia atrás y lo das como un hecho sentado. ¿Fue una revolución pacífica todo el tiempo de ese 25 de mayo o se picó feo en algún momento? No hablar de violencia extrema, pero me parece que de alguna forma el clima y las susceptibilidades estaban bastante picadas. Vamos a decir que ese día, es decir, específicamente el 25 de mayo, no se dispara un arma. Bien, ese día especialmente, ¿por qué no se dispara? Porque absolutamente tenía todas las de perder si disparaban un arma. Claro. De hecho, no es dato menor que quien queda a cargo de la primera junta de gobierno, ese 25 de mayo, es Cornelio Saavedra. Y Cornelio Saavedra era el máximo, el máximo líder, me sale la palabra, ¿no? Pero era el referente. Sí, del regimiento de los patricios, que era el regimiento militar más importante del momento. Es decir, casi que podemos decir, ponen al militar más importante, el que más poder de fuego tiene, lo ponen a la cabeza. Bien, entonces eso ya te marca un punto, porque ya te dice, bueno, si no está él, no tiene el apoyo de toda esta milicia. Es decir, no fue ese día violento simplemente porque las condiciones o la correlación de fuerza, que es como se llama, le daban muy desfavorable a los españoles. Entonces, ese día no, pero los días posteriores, es decir, a partir de ese momento, ahí empieza la violencia, porque hay que sostener ese proceso revolucionario. Ya el 27, es decir, 2 días después, ya se está organizando el ejército para marchar hacia el norte y a empezar a convencer, podríamos decir, al resto de los cabildos. Ahora hay que convencer al cabildo de Luján, al cabildo de Córdoba, hay que convencer al cabildo de Salta, hay que convencer al cabildo de Montevideo, al de Asunción. Hay que convencerlos de que se sumen al movimiento antimonárquico y no que mantengan relaciones con la monarquía. Ahí se pone interesante porque tienen que salir los ejércitos y en el medio son muy recordadas cómo van desactivando los movimientos contrarrevolucionarios. Nico, hay que decir que... Sí, decime. Sí, no, pensando un poco en la película un poco más grande, que a veces está bueno verla porque a veces vemos el 25 de mayo solo desde Buenos Aires o solo desde Argentina. Está bueno recordar esto, que como el escenario se estaba dando en todo América en ese momento, en todo lo que hoy es América Latina, desde México hasta acá, hasta Buenos Aires, Santiago, ¿no? Eso en cierta forma favoreció y le dio un tiempo de maniobra a los revolucionarios. ¿Por qué? Porque hay que decir que en ese momento Buenos Aires no era la ciudad más importante de los virreinatos. Era capital desde hace muy pocos años y el centro, donde estaba lo crucial, pasaba por lo que sucedía, obviamente, entre Lima y Potosí, por centro político y económico, y lo que sucedía en el Caribe, en lo que hoy es Colombia y Venezuela, por una relación mucho más directa con España. Buenos Aires estaba un poco lejos.
Eso le dio una ventaja de poder organizarse y armar bien las tropas para ir subiendo. Ahora, Nico, te hago la última, que tiene que ver con Buenos Aires. Buenos Aires queda elegida como capital, digo, por su puerto, porque había otras ciudades portuarias también, por una cuestión geográfica, estratégica, porque, a ver, podés ir hacia el norte y hacia el sur, pero después del sur no podés ir a otro territorio, ya llegando al mar. ¿Por qué se elige y se toma Buenos Aires? ¿Por los hacendados? ¿Por la capacidad económica? ¿Por algún tipo de estructura? ¿Por algún tipo de riqueza? ¿Por qué termina definiéndose Buenos Aires como la capital de Argentina? Bueno, tiene que ver un poco con que cuando los españoles se dan cuenta de esto que viene pasando, estos cambios productivos que se vienen dando en todos lados, hacen unas reformas, se llaman las reformas borbónicas, donde quieren atender a modernizar un poco su estructura económica. Y en esa modernizar, todo Sudamérica, la Sudamérica española, era todo un solo virreinato, lo dividen en distintos espacios, ¿no? En 3 virreinatos, 2 capitanías, y en esos nuevos virreinatos es que crean en 1776, por eso digo, son pocos años, crean el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí eligen Buenos Aires, como bien vos decís, porque Buenos Aires tiene un par de particularidades. Uno es la puerta entre el Río de la Plata y el mar. Y eso permite ser como controlar un corredor para sacar todo el oro y la plata que viene de Potosí, de Bolivia. Pues es un puerto que es muy fácil de defender, porque hoy no nos damos cuenta, pero antes los barcos no podían llegar hasta la orilla. Porque por cómo está diseñado o por cómo es el río, queda una zona muy baja, entonces los barcos no pueden llegar hasta la costa. Es una ciudad que en ese sentido es más fácil de defender. Los ingleses tuvieron que desembarcar en lo que hoy es Quilmes, ¿no? Por ejemplo, para poder llegar con un barco hasta la costa. Eso lo hacía mucho más fácil de defender y también una ventaja frente a otros puertos. Y eso le dio relevancia, la relevancia que le permitió de a poco ir teniendo, la población creció 200, 300% en esos poquitos años. Antes, no había escuelas para estudiar y a partir de eso empezaron a crecer las universidades. No las universidades en sí, pero sí escuelas para poder formarse. Si no, había que ir a Córdoba, o había que ir a lo que hoy es Bolivia, a Chuquisaca. Entonces, digo, le fue dando una relevancia desde la cual, como también después se organizó todos los eventos del 25 de mayo y todo el ejército, y a partir de los recursos y que de ser la ciudad más poblada, bueno, eso hizo que se mantuviera como la referencia para el resto del virreinato y desencadenar muy hacia el futuro en la capital de Argentina. Siempre decimos que la revolución termina en 1880, es decir, 70 años después que empezó. Es un placer, la verdad, escucharlo a Nico. Y es un placer escuchar hablar de historia, además, y más que nada alguien que sabe, por un montón de cosas que, insisto, nos quedaron con las figuritas, ¿no? Con los manuales de Capeluz, aquellos que fuimos a la escuela en algún momento de los 80 y que teníamos esa imagen idílica, pero no sabíamos qué pasó detrás de la foto, por eso está buenísimo hablar con Nico. Tiene, ya lo dije hace un ratito, con Guido Torena, un podcast que se llama La Historia es un Problema, si no, @historiaproblema, ahí los pueden llegar a seguir. Y te agradecemos muchísimo, Nicolás, un placer, en serio. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá de nuevo y a seguir festejando por estos 9 años de Vorterix. Muchísimas gracias. Nicolás Moñi con nosotros, especialista, historiador, investigador en la historia de América Latina y saliendo un poco de América Latina. Fíjate, Juanelo, podríamos haber sido British, 3 meses, ponele. Si era así, los Smiths nacían acá. Sí, podríamos terminar en cualquier lado. En cualquier lado. Sí. Viendo con el diario del lunes. Con el diario del lunes. No sé, ¿qué te digo? Tendríamos todos pelo patilla, imagínate. Ojos claros, todos aparte. Claro. Todos tomando té 5 de la tarde, Upa, ojo, hubiéramos tenido un par de cambios. No sé, igual, prefiero el mate. No sé, bueno, se puede sumar alguna cosita. Traíamos algo foráneo, que era el mate en este caso, pero 3 meses con Inglaterra, por ahí ya te hacía la vida distinta. Más allá de los chistes, vamos a ir a otro recuerdo, ¿les parece? Hoy estamos festejando 9 años con Vorterix. Es un programa especial.